Vale, empezó a grabar el sonido. El título del video se llama Te resumo 5 años de psicología en lo que dura el video, que probablemente sea 20 minutos, 25 minutos, aún vamos a estar viendo cuánto es que dura. Y este video, ¿por qué viene? Por la insatisfacción, la crítica y más que todo un poquito el generar debate académico dentro de la institución como tal, ¿no? Al menos de nosotros, algunos analistas del comportamiento y la psicología como tal. Este mensaje va dirigido para todos aquellos estudiantes que recién están entrando a la facultad de psicología o aquellos que también están pensando en iniciar esta carrera. En cualquier casa de estudio, realmente da igual en qué institución estés estudiando la psicología como tal, porque al menos de los primeros mensajes que yo quiero transmitir es de que esos 5 años de estudiar la facultad de psicología no te sirve para nada. Absolutamente para nada más que para ejercer una profesión y no una disciplina, como tendría que llegar a ser. Ahora, ¿por qué digo que la psicología no sirve para nada? Al menos la psicología que se enseña en las universidades. Soy egresado de la universidad, estuve los 5 años ahí, aprobé todos los cursos, como tiene que, bueno, ¿cuál es el requisito que piden en cada institución? También presentar una tesis como tal, que ese tema lo vamos a abordar quizás en otro momento. De esos 5 años en donde estuve en la Facultad de Psicología, realmente el único curso que ahora trato de recordar que sí sirvió, y digo sirvió un poco entre comillas, y con un sentido irónico, es el de Psicología del Aprendizaje o Aprendizaje y Motivación. Sea cual sea que tenga el nombre en la institución, psicología básica, psicología científica, psicología experimental. Ese es el único curso que al menos yo diría que resulta importante y relevante. Y que no se malentienda para ti, es que estás pensando en estudiar la carrera de psicología, porque al menos voy a tratar de darte un mensaje un poco más motivador, entre comillas, porque no me gusta llamarle motivación a eso, más que uno muy defraudante o pesimista, porque quizá alguno que ya me conozca y esté viendo esto sabrá que yo soy muy pesimista respecto a la psicología actual, porque está muy sucia, como yo lo menciono. Hay varios colegas con los que yo converso y digo que la psicología está muy sucia, está manchada de varias cosas. Entonces, ¿por qué digo que la psicología no sirve como tal? Y ojo, con la psicología yo me refiero a la psicología de la institución, psicología de las universidades, porque luego está que cuando tú terminas toda esta carrera, si realmente te interesa una ciencia del comportamiento y no la psicología, que yo voy a hacer esa precisión en dos cosas completamente distintas, aunque a visión de la población y de para algunos colegas sea lo mismo. Considero que estos tendrían que estar separados, dada este, bueno, esta sopa de 7 colores, como yo hago referencia a la psicología, ¿no? ¿Por qué digo que tiene que estar separada? Y esto es donde entramos respecto al primer punto, y esa es la malla curricular. Tú, estudiante de psicología, o que recién vas a empezar a llevar la carrera, tú tienes una malla curricular en cada institución. Esa malla curricular está todos los cursos que tú vas a llevar a lo largo de los 4, 5 o 6 años que dure la facultad, dependiendo de la universidad en la que estés. Hay una publicación de Soy Conducta en Instagram que hicieron una recopilación de, si no mal recuerdo, fue solamente en México, en Latinoamérica, y se vio las horas de psicología del aprendizaje que se daban dentro de estas universidades. Realmente, pues, se vio que psicología científica, la ciencia de la psicología se daba en menor medida respecto a la gran mayoría. Las horas eran muy pocas, no recuerdo el dato exacto. Ustedes pueden ir al Instagram de Soy Conducta y ahí te va a salir psicología del aprendizaje, horas en universidades o algo similar. Entonces, en esa malla curricular, si bien es cierto, tratan de meterte todo. Y todo me refiero a todo. Vas a ver desde, vamos a abrir las comillas, motivación, emociones, historia de la psicología. También vas a ver procesos cognitivos, vas a ver aspectos como psicología de las organizaciones, psicología educativa, vas a ver muchas cosas.
de las cuales el 99% realmente no te van a servir, porque la verdadera formación está donde no muchos le dan, al menos a nivel institucional, esa promoción, porque en las universidades como tal se lleva la psicología que más vende, la psicología que culturalmente se acepta más. Es como que nosotros imaginemos, ¿no? Que un físico trate de vender en las universidades, porque la palabra correcta es vender, vender en las universidades una física que sea muy acientífica o muy pseudocientífica o con prácticas que dejen de desear. Lo primero que nosotros haremos cuando vemos este caso del físico, nos vamos a quejar. ¿Por qué? Pues porque claro, estas prácticas están ensuciando, en este caso, esa ciencia que sería la física. Sin embargo, eso que pasa en la física no es lo que ocurre en psicología. En psicología es todo lo contrario. Cuando tú estás dentro de la facultad, y esto hago una referencia a Emilio Rives, una cita que mencionaba, y es de que cuando tú estás dentro de un congreso, de una universidad o de un ente extraño, lo primero que se preguntan los psicólogos es no de qué campo de especialización o qué campo de investigación ellos hacen, sino que la pregunta que se hacen en cuestión es, ¿tú de qué psicología practicas? ¿Educativa, de las organizaciones, clínica? Eso era lo que mencionaba Rives y realmente eh, confirmo de manera directa, porque también lo he vivido, de que siempre lo primero que se pregunta es eso, ¿de qué psicología eres? Y hay algunos que se confunden de una psicología pluralista, como podría mencionar Marino Pérez, y una psicología ecléctica, que creo que esta segunda es la que realmente más está predominando en estas instituciones. En esa malla curricular tú vas a ver una serie de enfoques, una serie de prácticas, una serie de teorías que realmente no tienen nada que ver una con la otra. Y algunos quizá podrían llegar a pensar, ¿no? Pero respecto al tema de la historia, es relevante porque uno tiene que saber y tal, que tú tienes que mantenerte al tanto de psicoanálisis, del cognitivismo, del constructivismo, vamos, una serie de cosas. Pero te lo podría llegar a aceptar si es que fuera un curso de 4 meses. Lamentablemente la mayoría de las instituciones son cursos de más de 2 años o 3, lamentablemente. Pero claro, cuando nos referimos a psicología del aprendizaje, al menos a lo que sí sería la psicología científica como tal, solamente dedican un curso de 4 meses. Y de esos 4 meses, digamos de que los que realmente sí te enseñan serán unos 3, como mucho. Entonces ahí viene la primera crítica, ese eclecticismo que perdura en las instituciones. No voy a detenerme a definir a lo que se refiere a este eclecticismo teórico y metodológico también en algunos casos, al menos en la práctica clínica, porque eso ya será trabajo de ustedes, futuros estudiantes de psicología que van a estar estudiando la carrera o que ya están a punto de terminar. Si ya estás realmente a punto de terminar, lo único que te deseo es mucha suerte y que ignores todo lo que has estudiado en la carrera. Créeme que no te ayuda de nada, no te va a servir de nada. Y es más un efecto raro de que has aprendido. Estoy seguro de que muchos te dirán que sí han aprendido, que sí saben más cosas, pero no, no es así. Entonces ese es el primer punto. La malla curricular y digamos, esta mezcla rara de varias sustancias que tratan de hacer en todos esos 5 años, ¿no? Hay un poquito comentarle mi experiencia sobre los cursos. Creo que mi experiencia es lo menos relevante. Al menos ahorita que es mi video, lo que yo estoy grabando, pues entonces de lo que yo voy a hablar. Respecto a la experiencia, en un principio creía que era buena, porque al final, como la mayoría de los que van a estudiar o de los que ya están estudiando, creemos de que la universidad es una entidad seria, de que la Facultad de Psicología realmente estudia la mente, estudia los procesos cognitivos, estudia el alma, como algunos dirían, etimológicamente, ¿no? La psicología es el estudio de la psique.
Con un amigo conversaba de que la psicología ya empieza mal por el nombre. Etimológicamente por el nombre, la psicología ya ha empezado mal. Pero bueno, ese es otro tema. Experiencia. Cuando lo veo en retrospectiva, diría que fue regular, no diría mala, porque realmente sería caer en ese error de juzgar algo del pasado con aprendizajes que tengo hoy en día. Pero sí me atrevo a decir que fue una experiencia muy regular, al menos si lo veo de una manera en retrospectiva y también cuando estaba en ese momento estudiando, porque algo no me quedaba muy claro. Y creo que esta duda la tienen muchos colegas y alguno que quiero mandar saludos a Samir, que fue con el quien empezamos una psicología más científica y tratamos de difundirla en donde estemos. Entonces, en la psicología, al menos en la carrera, también tocan el tema de pruebas psicológicas, que creo que para mí es el segundo error más grande de nuestra institución, porque en una entrevista a Gian del Río, que acá también pues me vio una entrevista que a él le hicieron, comentaba de que en Perú al menos el gran movimiento de la investigación es a nivel psicométrico y a nivel de estudios correlacionales. Y bueno, no nos vamos a detener a explicar cada uno. A nivel psicométrico, tú vas a encontrar en la Facultad de Psicología una serie de test, una serie de pruebas psicológicas que en teoría van a estar midiendo determinados constructos. Y no es de que en teoría los midan, sino de que parten de una definición que ellos llegan y empiezan a plantear determinados ítems que tienen que seguir una serie de requisitos para que pueda llegar a considerarse válido y fiable el test en cuestión. ¿Por qué meto este tema? Porque la mayoría de pruebas, y no solamente me refiero a la universidad en donde yo estaba, sino a todas. Y en esto sí meto a todas, porque en su mayoría se tiene esa aplicación de pruebas, digamos, muy antiguas, que no se tendrían que estar utilizando, sin embargo se utilizan. ¿Y esto por qué es malo? Porque al final, si tú te vas a ir al área clínica o incluso al área educativa, organizacional, al área donde te vayas, en la sociedad ya está tan marcado que tu labor de psicólogo sea la de aplicación de test. Pero dentro de esa aplicación tú tienes que saber muchas cosas para no caer en errores de evaluación. Y ese es otro tema que no vamos a tocar ahora. Y finalmente, al menos en psicología clínica, tú terminas entregando un informe, que eso es lo que la mayoría te pide, al menos a nivel de Latinoamérica, más específico en Perú. Te pide un informe en donde tú recopilas toda esa información de los test y la tienes que redactar. Y ahí es donde entra ese problema de que los instrumentos sean antiguos. Otro canal que les recomiendo ver, o al menos una figura de la psicología, que sí está muy al tanto de la evaluación, es David Salas Gil o Blumenfeld Psicología Aplicada en YouTube. Ustedes ahí pueden ver muchas de esas cosas que se ignoran. Y lo más paradójico y curioso de esto es de que yo me encuentro cursos de pruebas psicológicas que brindan el mismo, por no mencionarlo, diría la institución que habilita a los psicólogos, por no decir el nombre completo, de de estos test de dudosa procedencia, estos test antiguos. Digamos de que están popularizando, normalizando y promoviendo estas prácticas que dejan mucho que desear, ¿no? Sin embargo, claro, nos metemos a otras páginas y vemos de que estos mismos test tienen sus deficiencias, hay nuevas propuestas, hay nuevos instrumentos, pero lo curioso es de que estas nuevas, al menos este canal, si lo colocamos y lo contrastamos con esa institución, la repercusión es mucho menor. Y lo mismo pasa en psicología del aprendizaje o en psicología científica, que es mucho menor la repercusión. Y eso no implica de que nosotros estemos, digamos, de que pertenezcamos a un nicho en donde para nosotros es así. Y creo que ese es otro punto que no se ignora de la psicología, o al menos en psicología sí está muy marcado, de que para algunas teorías esto es así y para otras teorías esto es así.
creo que caer en eso, de que ustedes caigan en eso cuando recién van a empezar la carrera, mm, te lleva a esa duda de qué se trata la psicología. Porque uno me dice que se trata del alma, otro me dice que se trata de los procesos cognitivos y otro me dice que se trata del comportamiento humano. Entonces, ¿a quién le creo? Y date esta postura ecléctica que tiene la misma institución, pues le tienes que creer a los tres. Y tratas de sacar lo mejor de cada uno, o como mencionaría Julio Varela en una entrevista, de qué admiración él siente por por aquellos psicólogos eclécticos que con tal sabiduría y tal capacidad de entendimiento sacan lo mejor de distintas posturas psicológicas y las unifican. Y yo estoy seguro que ningún psicólogo ecléctico me va a decir de que se ha leído todas las teorías. Ese es otro tema. Entonces, la primera crítica, la malla curricular, una deficiencia enorme, una vaga actualización. Luego, experiencia en los cursos, regular, mencionemos. Y finalmente vamos a ir con el tema de que sales de la carrera y ahora qué. Tú, estudiante de psicología, o ya egresado de psicología, has salido de la carrera y tú te preguntas en dónde tengo que trabajar. Pero antes de preguntarte en dónde tienes que trabajar, al menos ahí entraría otros temas en cuestión como problemáticas sociales, ya que uno tiene que vivir. Trata de preguntarte de qué va tu carrera y delimítalo bien, porque en un ensayo que escribí hace unos días, justamente colocaba estas deficiencias de las instituciones, entre ellas ese eclecticismo, ese dualismo y también esa información muy antigua. Vamos, esas son las críticas que más hago. Entonces, cuando sales, pregúntate de qué va mi carrera. Yo todavía me lo pregunto constantemente de qué trata la psicología. Y no es de que no haya prestado las clases, porque tampoco me importa actualmente, ni que esté leyendo poco o sea corto para pensar, sino que realmente el estudio de la psicología es algo muy complejo. Entonces, pregúntense de qué trata la psicología, pero pregúntense de manera seria. Respóndase primero, como toda ciencia, a nivel filosófico, luego a nivel metodológico, y ya luego ustedes vayan formulando sus caminos para que lleguen a una definición. Si a través de esas ramificaciones ustedes se encuentran una que realmente resuelva todas estas dudas, no voy a mencionar ninguna para que no se entienda que yo estoy promoviendo o soy parte de determinado gremio, que realmente sí. Van a leer algunos autores que de manera mucho más clara hablan de la psicología experimental, de la psicología básica, o la distinción que yo hago de análisis del comportamiento, ya no psicología, análisis del comportamiento. Entonces, cuando tú te respondes todas estas preguntas, ya vas a entender hacia dónde va la psicología. Bueno, hacia dónde trata de ir y no llega a ningún lado, porque estas prácticas de la ciencia del comportamiento no es algo novedoso y digamos que no es tan actual. O sea, ya tiene sus años, pero al menos para nosotros siempre llegamos tarde a todo. Creo que esa es la característica de nuestra cultura, al menos en el país donde yo vivo, siempre llegamos tarde a todo. Y es por eso. Ese es el tercer punto. De cuando sales de la carrera, ¿ahora qué? A trabajar, pero estoy seguro que hagas lo que hagas, no es psicología. Totalmente seguro. Y me da igual en qué campo estés. Hagas lo que hagas, no estás haciendo psicología. Al menos bajo la definición que yo he formulado. Bueno, obviamente, pues también he recabado de varios autores. Vamos con el siguiente punto y ya vamos a entrar de lleno a ciencia del comportamiento. Cuando yo digo psicología científica, me estoy refiriendo a ciencias de la conducta, ciencias del comportamiento, que a mi decir es la única práctica que tiene todo este sustento. Y obviamente cuando nos metemos a este punto más experimental, hay personas con una determinada creencia, y eso es totalmente comprensible y entendible, que creen que el comportamiento no se puede llegar a estudiar bajo los mismos paradigmas científicos como podrían llegar a ser otras ciencias naturales, la física o la biología. Pero sí,
tanto el comportamiento como otros sucesos naturales siguen unas leyes y al seguir leyes, tú tienes que conocerlas y al conocerlas, tú puedes llegar a hacer modificaciones, en este caso, en comportamientos, para tratar de mejorar, digamos, a un mediano o largo plazo, determinada adaptación del sujeto en su entorno. Eso es prácticamente lo que se haría desde la ciencia del comportamiento, ¿no? ¿Por qué digo que esa diferencia entre psicología y ciencia del comportamiento? Porque a nivel social, cuando tú dices que eres psicólogo o psicóloga, ya de manera, digamos así, automática, ellos ya tienen asociado una definición de qué es lo que tú haces. Ah, tú trabajas con locos, tú hablas de sentimientos, tú hablas de emociones, tú hablas de motivaciones y todas estas cosas que reifican. Y ahí tienen una otra tarea, buscar qué es reificación. O en otros lados que utilizan la falacia meriológica y ahí tienen otra tarea, buscar qué es la falacia meriológica. Ahí es donde yo digo, ya la psicología está totalmente perdida a nivel social. Y primero para independizarnos y para diferenciarnos del resto, distintos autores ya utilizan este apellido de considerarse científicos del comportamiento y otros solamente se adjudican a ellos como científicos. Entonces, bueno, no vamos a meternos en ese debate de que nos vamos a parecer a otra rama de la psicología que hizo esta misma distinción hace varios años y bueno, no salió tan bien que digamos. Entonces, regresando al punto, cuando uno habla de psicología, no necesariamente todos los psicólogos hacen lo mismo. Y no porque sean de distintas especializaciones, sino porque en su mayoría ninguno sabe de qué trata la psicología. Y al no saber de qué trata la psicología, tú haces una suerte, al menos vamos a hablar ahorita de psicología clínica, haces una suerte de consejería, y esta vez utilizo la palabra consejería con propósito, porque a decir de ellos que dicen que no aconsejan, realmente sí lo hacen. Un psicólogo, y notes esta diferencia, un psicólogo aconseja, pero un científico del comportamiento no. Y ahí es donde está la cosa. Antes, hace muchos años, e incluso actualmente, los consejos te los daban los amigos que no te cobraban, los consejos te lo daba tu familia y los consejos también te lo daba el cura de tu pueblo o de tu distrito. Actualmente los consejos te lo está dando alguien que te cobra 50, 60 soles la hora y te engaña diciendo que tus problemas son de cosas que te han pasado de niño. Entonces, ahí deja bastante que pensar, ¿no? Vamos con el siguiente punto, es de que cuando yo digo esto de que la psicología de la institución no sirve para nada, es probable que algunos no estén de acuerdo. Y de alguna manera yo también los puedo llegar a entender, dado que no han estado expuestos a una profundidad de la definición que plantean algunos autores respecto a conducta, sea desde una perspectiva skinneriana, kantoriana o ribesiana. Si aún no se ha profundizado en esta definición de comportamiento, y algunos precisan comportamiento psicológico, yo entiendo y comprendo que no se haya llegado a entender, ¿no? Y que no estén de acuerdo. Pero bueno, si no estás de acuerdo, pues me alegro bastante por ti. Espero que eso y tú lo tengas claro. Pero este mensaje no es para ti que lo tienes claro. Es para aquellos que están pensando en entrar o que han salido y tienen este mismo discomfort. Entonces, ay, que me muero. Sé que no todos piensan lo mismo, sé que muchos no van a estar de acuerdo. Otros pocos sí, pero al final poco o nada me importa que uno esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Porque cuando hablamos de ciencia no es de que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Es que podemos tener hechos que van más
acorde y podemos tener opiniones que, bueno, para ellos consideren que son las adecuadas o las correctas, dicho entre comillas. Y ahí es una burla donde yo menciono bastante, y no me arrepiento, de llamarles opinólogos a los psicólogos. Obviamente posterior de haber hecho esa definición de científico del comportamiento. A razón de los opinólogos, uno siempre se va a encontrar que dice, yo creo que, yo opino que, yo considero que, pero es como que tú le preguntes a, vamos a utilizar el mismo ejemplo de un físico, que tú le digas, oye, yo creo que esta pulsera se cae porque la Tierra lo llama. Y otro te va a decir, no, yo creo que la pulsera se cae porque, no sé, porque la pulsera le gusta el suelo. Y que de repente te venga otro y te diga, no, pues yo creo que, no, la pulsera se cae porque hay gravedad. Entonces, como eso no se da en otras ciencias, que lamentablemente, bueno, a bien de ellas llevan mucho más años, la psicología no es tan, al menos la psicología científica no es tan antigua como otros, pues sí, sí aparece bastante esta suerte de opinión. Yo opino que, yo creo que, y de ahí viene un poco la gracia y obviamente a razón de ofender a estos opinólogos. Y no me refiero solamente a aquellos que recién han egresado, porque como vuelvo y repito, no es su culpa, acá no hablamos de culpables. En este caso, si tuviéramos que mencionar algún culpable, sería la misma institución, si tuviéramos que señalar a uno con el dedo. Pero obviamente no vamos a hacer eso. Ahora, entonces, da igual, moléstense, me da igual. Finalmente, un poquito la crítica a determinada jerarquía que hay en estos niveles de, digamos, de estudios. Algo que yo menciono bastante y que probablemente a muchos no les guste, y más aún a los que tienen un numerito a la izquierda de su nombre, que te adjudica y te da la capacidad para que lo que tú digas realmente sea válido. Yo veo a varias personas con estos números a la izquierda que dicen cosas que son opinólogos y dejan mucho que pensar. Para algunos que ya están ya están terminando, van a comprender a qué me refiero con que tienen una habilitación o un numerito a la izquierda de su nombre en donde te dice que tú estás capacitado y apto para decir unas cosas realmente que son, nótese las comillas, lo más acercadas a una ciencia del comportamiento, que lamentablemente no es así. Así que para ustedes, quienes ya han terminado, y esto ya va a ir más personal, aquellos que ya son psicólogos y llevan años, solamente espero que sus prácticas realmente estén lo más cercanas a algo científico, que tenga fundamento teórico, metodológico y experimental detrás. Porque quizá en algún momento esta ciencia de la psicología va a llegar a ser mucho más difundida, va a llegar a ser mucho más grande, esta ciencia del comportamiento. Y va a ser ahí en donde se note la diferencia entre un psicólogo y un analista de la conducta, que al menos a priori para mí es enorme y determinante. Llegará un día en donde esta sociedad note ese cambio y esa distinción. Obviamente van a seguir existiendo los opinólogos, aún existen terraplanistas, aún existen gente que cree en la esotería, pero claro, eso siempre va a existir. Va a haber gente que siga creyendo en la opinología y otros que ya estén mucho más dentro de la ciencia del comportamiento. Y con esto acabo. ¿Qué pueden hacer antes de entrar a la carrera
o si en consecuencia están ejerciéndola o ya han terminado. Cuando me preguntan lo primero, yo siempre digo, no entres a la carrera. Pero si tuviera que decirles algo, es empieza y te voy a dar solamente palabras clave. No te voy a decir en dónde buscar. Si tú estás interesado, vas a buscar y vas a encontrar. Si no estás interesado, lo mejor que te puedo decir es estudia tu carrera, sé feliz y no te enteres de este otro mundo. Pero si realmente tú quieres hacer las cosas bien, y con bien me refiero a que lo hagas con sentido y con lógica, busca. Y solamente te voy a leer un libro. Creo que lo tengo acá. Sí. Es un libro breve. No planteo de que sea eh, complejo, porque si estás empezando, pues lo último que quieres es un libro muy técnico. Lo mejor que te puedo decir, empieza leyendo lo que el cognitivismo no entiende del conductismo. Ahí vas a encontrar una serie de nombres y de autores de los cuales vas a poder profundizar más sobre la ciencia del comportamiento y no de psicología, porque la psicología ya está perdida o está muy cerca de estar perdida. Entonces, ese es el único consejo que les puedo dar a aquellos que ya están terminando, entrando, digo, a la carrera. Y si estás terminando, ponte las pilas. Ponte las pilas si no quieres ser uno más del resto, porque hay muchas personas que son buenos en todo y expertos en nada, que creen que saber de todo o practicar este eclecticismo te hace mejor que otros, cuando lo único que demuestra es esa tontería de pensamiento. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Así que te he resumido 5 años de psicología en 32 minutos con 8 segundos. Así que cuídate mucho y estudia. Vale, ahorita estoy editando bueno, editando, solamente ves 2 cortes. El video, hay muchas partes que si bien es cierto no profundizo, porque el caso del video no es profundizar. Sin embargo, si es que queda alguna duda del por qué determinados comentarios muy punzantes, pues igual los puedo responder en algún momento. Que ese es el punto. Y nada,